Buenos días para todos mis hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Quiero invitarles para que hagamos una pausa con el estudio de Juan y veamos a nuestro Señor en su carácter de siervo sufriente. Sí, es algo que necesitamos ver porque todo lo de Cristo es supremamente interesante, llama la atención. Entonces, por favor, abra su Biblia en Isaías 53, versículo 1 hasta el versículo 3. Vaya por favor a su Biblia y téngalo allí señalado. Isaías 53, versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Están ubicaditos allí? Esta es la parte que vamos a meditar en este breve momento. Por favor, les invito para que inclinemos el rostro y le damos gracias al Señor, ¿sí? Padre Santo, en esta mañana es una bendición que nos das de poder venir delante de tus pies. Es un privilegio que tú preparaste para nosotros, pues tú eres el Señor del día de reposo, el día del descanso, y tú lo hiciste por amor a nosotros. Y es tan grande tu amor en este sentido que nos llevas a descansar en Jesucristo, tu Hijo. Señor, concédenos oídos receptivos, corazón atento, y en cuanto a mí, concédeme palabra sencilla y que sea del agrado de tu Santo Espíritu transformar estas palabras en bendición para mis hermanos y para todos los que oyen, y que Cristo sea exaltado y glorificado en todos los corazones aquí reunidos. Gracias, Señor, por este amor tan grande, amor profundo e inescrutable, que nunca podremos sondear hasta su fin, sino que será siempre nuestro gozo y nuestra razón de vivir, por causa de tu amor en nosotros, en Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias. Amén y amén. Una de las consecuencias del pecado en la vida del hombre es el sufrimiento. Todos venimos a este mundo para sufrir. De alguna manera u otra, en la vida presente damos a conocer que somos parte de los sufrimientos en esta vida. Ninguna persona se encuentra libre o exenta del sufrimiento, no importando el nivel social e incluso espiritual en que se encuentra. Cuando nuestros primeros padres violan el mandamiento establecido por Dios, todos podemos observar las consecuencias de esta trágica decisión, las cuales afectaron en gran manera no solamente la vida de ellos, sino de todas las personas que vienen a este planeta. Dios llama a la mujer y ¿qué le dice? En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti.
Esta sentencia decretada por Dios hasta el día de hoy se experimenta amargamente. Es consecuencia de violar el mandamiento de Dios. ¿Y qué le dijo al hombre? Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nosotros, los seres humanos, tendemos por naturaleza a evadir o rechazar y no reconocer lo que Dios ha establecido en cuanto a las consecuencias del pecado. Para rechazar, para no reconocer lo que Dios ha decretado por causa del pecado en cuanto al sufrimiento, obligadamente tenemos que aceptar que lo que Dios ha decretado es una mentira. Si quiero evadir, quiero rechazar, negar, no reconocer lo que Dios ha decretado, forzadamente me veo en la necesidad de admitir que lo que Dios dice no es verdad. Sin embargo, aceptarlo o no, creerlo o no, admitirlo o rechazarlo, no va a cambiar en nada lo que Dios ya ha establecido. Venimos a la existencia en esta vida presente para sufrir. Y si no somos objeto de la misericordia y del amor de Dios, no solo sufriremos en esta vida, sino en la eternidad. Lo cual sería lo más triste y lo más lamentable, sería la ruina de toda persona que no cree en Cristo el Señor. Ahora, nosotros sufrimos porque son consecuencias justas de nuestras decisiones. Con todo eso, Dios muchas veces, por no decir la mayoría, no nos ha permitido sufrir en esta vida presente lo justo que merecemos. Porque muchas veces se ha interpuesto su gran misericordia. Pero mis hermanos y todos ustedes, aquí es donde creo que todo ser humano debe guardar silencio y nos quedamos completamente absortos, completamente sin palabras en cuanto a Cristo el Señor. ¿Debido a qué? Debido a que Él nunca experimentó el sufrimiento porque Él lo mereciera. Él experimentó lo más amargo del sufrimiento que cualquier hombre puede vivir, pero porque Él quiso asumirlo, quiso experimentarlo. Cristo el Salvador quiso asumir este terrible estado de humillación, de burla, de menosprecio y debilidad, y lo estaba haciendo a conciencia de lo que sería pasar por esta amarga experiencia. Y es aquí en donde las experiencias amargas en cuanto al sufrimiento de Cristo, sobre todo lo que vivió poco antes de ser crucificado y lo que vivió en la tormentosa cruz, adquieren un significado mucho más profundo. ¿Cómo lo experimentó Él siendo el único Dios supremamente santo? En un velo de carne. ¿Cómo lo vivió a sabiendas de que no era como consecuencia de su propio pecado, porque no había pecado en Él? Son preguntas cuyas respuestas creo que nos serán difíciles o imposibles de comprender, porque sobrepasan por completo
nuestro limitado y nuestro pequeño razonamiento. Pero de algo, sin embargo, sí podemos estar seguros, y es que vivió y experimentó lo amargo del sufrimiento, porque fue destinado para ser nuestro sustituto, y en aquella hora decisiva para todos los que creeríamos en Él, en Cristo el Señor. Debido a esto, nos hemos profundizado un poco en los sufrimientos de este gran Salvador. Y lo hemos venido haciendo tomando como base lo que dice el profeta Isaías, porque él dijo esto 800 años atrás, antes de que Cristo viniera. O sea que si estamos en el 2025, casi 3000 años antes de nosotros. Esto nos permite saber que Cristo es el siervo sufriente destinado por Dios. Ahora vamos a dirigir nuestra atención a lo que dice esta parte que les he invitado a mirar en esta mañana. Isaías 53, 1 al 3. Por favor, abra su Biblia en Isaías 53, 1 al 3. Búsquelo, por favor, que creo que ustedes de pronto se lo saben de memoria. ¿Sí? ¿Qué dice? Noten lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 2. ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Algunos ministros del Evangelio dan testimonio que en las sinagogas donde se reúnen los judíos, este pasaje no se lee. Se omite con intención, se omite con propósito. ¿Sabe por qué? Porque ellos se niegan a creer que el Mesías que iba a venir tuviera que sufrir de esa manera. Según el testimonio de grandes ministros de Dios, ellos dicen que todo judío conoce de manera clara lo que se enseña en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Saben y conocen a la perfección que el Mesías vendría de la descendencia del rey David, pero se ven frustrados y no alcanzan a comprender el por qué tenía que sufrir de esta forma tan cruel y despiadada como lo describe el profeta Isaías. De acuerdo a lo que hemos leído, el profeta Isaías también ha caído en asombro por lo que Dios le ha revelado acerca del Mesías. Tan es así que hay ministros del Evangelio que definen estos primeros versículos que hemos leído como un lamento, como un lloro bastante amargo del profeta, lloro de Isaías, porque ¿quién va a creer a ese mensaje? ¿Quién va a creer y admitir que el Mesías será humillado y escarnecido de esa manera? Por tal motivo es que el profeta escribe de manera libre y espontánea, pero a la vez que inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lo que ahora ustedes y yo tenemos en nuestras Biblias.
Vamos a meditar en el entorno de lo que está viviendo Isaías en su corazón y qué es lo que lo está afectando. En esa parte que hemos leído, queremos por lo tanto describir la reacción de ese hombre con 3 palabras que vamos a resumir en esta mañana: incredulidad, debilidad y desprecio. Nada más. ¿Lo alcanza a recordar? Incredulidad, debilidad y desprecio. No sé si ustedes cuando van a la Biblia y leen los evangelios, sobre todo en la manera como el pueblo de Israel rechazó al Señor de manera tan fuerte y tan brusca. Desafiaron, rechazaron al Señor ellos, los mismos judíos. Uno esperaría que una gran multitud de personas en aquel entonces de su pueblo se rindieran a los pies de Cristo al saber que el Hijo de Dios ha venido a salvarlos. Pero uno queda asombrado ante el odio y el rechazo de su mismo pueblo. Claro, uno sabe lo que dice la Biblia: fue menospreciado, a lo suyo vino, eso es verdad. Pero cuando uno ve la realidad de los hechos en su trato con el Señor, uno queda sin palabras. Podemos decir que esto es una pequeña ilustración en la manera como reacciona el profeta al recibir la revelación de Dios en cuanto a Israel en su trato con el Mesías. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en este breve momento, mis hermanos? Lo primero que vive Isaías es incredulidad. Pero él está asombrado, no lo vayan a olvidar. Incredulidad por parte del pueblo. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 53:1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Noten ustedes que allí hay 2 preguntas que se dirigen con incertidumbre. ¿Cuáles? ¿Quién ha creído? Y la otra, ¿y sobre quién? Mi hermano, tengamos en cuenta que la palabra de Dios no contiene un mensaje mecanizado o forzado. La palabra de Dios se da a conocer de tal manera que la persona que está redactando el mensaje lo hace de manera libre y espontánea. Creemos en una revelación como una revelación dinámica. Pero también creemos que esos escritores fueron inspirados y fueron motivados de manera especial por Dios. Y en lo personal creo que la evidencia de esto es que plasmaron, escribieron también lo que fueron sus expresiones, sus reacciones, sus llantos, sus lágrimas. Todo esto lo hicieron, pero lo estaban comunicando inspirados por Dios. Noten ustedes que Isaías expresa un lamento, está llorando. ¿Cómo? ¿De qué manera va a ser posible que Israel pueda creer a ese tipo de Mesías sufriendo de esa manera tan humillante? Por eso sería muy importante que le diéramos crédito a la fidelidad de la palabra de Dios, a la veracidad que se encuentra en la Biblia, porque toda ella nos enseña la verdad de Dios, y de una manera donde el hombre lo escribe libremente, pero de una manera misteriosa donde Dios también lo está inspirando a que escriba eso. Allá hay un misterio. Y podemos tomar muchos ejemplos más en la Biblia, donde uno ve la originalidad de los escritos divinos, como también la libre espontaneidad de los hombres que escriben el mensaje.
En el capítulo anterior, Isaías ha previsto la amable acogida y la recepción que el Evangelio de Cristo ha tenido para el mundo. Pero ahora cae totalmente anonadado, predice con asombro la incredulidad de los judíos, a pesar de las muchas noticias que previamente había recibido de la venida del Mesías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Para usted, ¿qué significa la palabra brazo? Noten, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La palabra brazo que tenemos en las Biblias es una expresión que hace referencia al gran poder de Dios. En este caso, el poder de Dios, ¿para qué? Para salvar. ¿Qué dice Isaías 52:10? Léalo allá un ladito, ¿qué dice? Isaías 52:10. Noten lo que dice. Jehová desnudó ¿qué? Su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Aquí habla de nuevo del poder de Dios para salvación. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en Egipto poco antes de que Israel fuera liberado de su esclavitud? El texto dice que Jehová extendió su brazo o desnudó su brazo para salvar al pueblo de Israel. Isaías 53 nos está hablando de Jesucristo nuestro Señor, quien asumió el sufrimiento por causa del pecado de todos nosotros. Un santo varón como Isaías se encuentra sorprendido. ¿Quién se va a imaginar que Dios va a salvar al pecador? Que Dios va a salvar al mundo mediante un siervo humilde y sufriente en vez de un rey glorioso, que es como lo esperan los judíos en este momento. Todo esto que Dios hace está totalmente contrario ¿a qué? A la sabiduría humana, a la sabiduría del hombre, al orgullo y a la manera de pensar del hombre. Y esta es la manera como Dios obra, de tal forma que nosotros los seres humanos ni siquiera lo imaginamos. Fracasamos en nuestro razonamiento. Es por medio de la debilidad, de la humildad, del sufrimiento y de la misericordia en que se da a conocer la fortaleza de ¿quién? La fortaleza de Cristo el Señor, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo es que la gente a quien le compartimos el Evangelio se niega a creer? ¿Cómo es que se atreven a rechazar este amor tan grande y sublime de parte de Dios para el mundo? ¿Qué dijo Pablo? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, ¿qué pasó? Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Sí? ¿Qué piden los incrédulos judíos? Ellos piden señales. ¿Cómo así? Demostraciones de poder. ¿Qué piden los griegos? Ellos piden sabiduría. Pero mi hermano, todo esto contrasta con el medio con que Dios salva al pecador. ¿Cómo lo salva? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Pero a todos los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, ¿qué es? Poder de Dios y sabiduría de Dios.
¿Sí? Noten algo. Incredulidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver debilidad. Miren por favor Isaías 53, versículo 2. ¿Qué dice? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esta es otra parte que está afectando al profeta Isaías. De pronto usted no se siente afectado, pero le invito de manera especial para que se ubique en los pantalones de Isaías, porque él no entiende, él está en crisis, ¿sí? Este siervo, Cristo el Señor, le verán sin atractivo para que le deseemos. Noten, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Aquí se nos está hablando de la procedencia de aquel que es el siervo de Dios, el Mesías, el Cristo de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra renuevo? ¿Sabes? Subirá cual renuevo delante de él. La palabra renuevo quiere decir un retoño. Habla de la rama de un árbol que ha caído en el suelo. Es como si Cristo el Señor, el siervo, el esclavo de Dios, hubiera caído del cedro orgulloso de la monarquía davídica. Pero este renuevo, ¿cómo es? Como raíz de tierra seca. Cristo ha venido a nacer en la condición, en el carácter miserable en que está, en el que se encuentra en ese momento la nación de Israel. Israel en ese momento está esclavizada, está bajo el yugo romano, está bajo los poderes del mundo, no goza de los privilegios de Dios como pueblo, como especial tesoro. Cristo nuestro Señor no nació en un palacio suntuoso. ¿Dónde nació Él? Su padre era ¿quién? Un humilde carpintero. Y la procedencia de Cristo fue tan incierta que ¿qué dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De ese lugar puede salir algo bueno? Ahora, mis hermanos, miren ustedes la condición física. Pasará desapercibido. ¿Qué dice? No hay parecer en él, ni hermosura. Y eso nos habla de qué? De que Cristo físicamente no era diferente a los demás, no era atractivo. No te confundas con los cuadros como lo pintan. ¿Sabes cómo era Sansón? ¿Cómo nos lo pintan? Como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Pero mi hermano, él era como nosotros. Así es. Era cuando venía el Espíritu de Dios que Él mostraba su poder, pero él era como uno de nosotros. ¿Sí? Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando se iba a escoger a un hombre como rey de Israel, por lo general, ¿qué ocurría? Se daban a conocer sus virtudes físicas. Cuando fue elegido Saúl, ¿qué dijeron de Saúl? Era un hombre de buen porte y era el más alto de todos. Era que, wow, ese sí es el hombre de Dios, ¿verdad? Cuando fue escogido David como rey de Israel, ¿qué fue lo primero que vio Samuel? El porte varonil y guerrero de sus hermanos. Allí viene el hermano mayor. Ese sí tiene cara de ser el de Dios, ¿verdad? Y si una dama en aquel entonces veía a Absalón y se le salían las babas, ¿era por qué? Porque Absalón era muy atractivo.
era muy pinta, era muy, wow, ese es el que yo estoy orando, ¿verdad? No, mi hermano, es que en ese entonces se resaltaba la figura, la belleza del rey y su familia, porque era el hombre que Dios escogía para gobernar a su pueblo. ¿Qué pasó con David? Era rubio, hermoso y de gallarda figura, dice el texto. Pero cuando vemos a Cristo, el siervo de Dios, el esclavo de Dios, nada de esto vemos. No hay parecer en él ni hermosura. A pesar de estas dificultades para distinguir a Cristo, aquellos que han creído, aquellos que han confiado en él, le veremos que más inatractivo para que lo deseemos. El texto hebreo dice: y le vimos, pero no había en su apariencia nada que nos hiciera desearlo o sentir atracción por él. Entonces, ¿qué es lo que llevó a sus discípulos, a sus seguidores, a los que le vieron, ir en pos de él? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a seguirlo a él? Y saber que él es nuestro Señor y Salvador. No hay nada físico, no hay ninguna apariencia física, él es solo debilidad, él es humildad, que nos lleva a buscarle y a someternos a su señorío y a su amor redentor. Vete a Juan 6, 44 y 45. Búscalo, por favor. Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. ¿Qué dice? ¿Lo encontraste? ¿Qué dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y qué pasa? Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿por qué estás siguiendo a Jesús? Según ese texto. Porque el Padre te envió a su Hijo. Si Cristo lo vieras de una apariencia física como lo describe Isaías, y si Dios no obra en tu corazón y en el mío, créeme que no lo seguimos ni forzamos. ¿Y qué dice el 45? Juan 6, 45. Escrito está en los profetas que: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿a dónde va? Entonces, ¿por qué sigues a Jesucristo? Sigues a Jesucristo porque estás escuchando la voz del Padre. ¿Qué dice? Escrito está, así que todo aquel que oyó ¿a quién? Al Padre. ¿Qué pasa? Y aprendió de él, va a Jesucristo. Pregunta: ¿cómo oyes al Padre? ¿Porque te susurró en el oído? ¿Porque te lo soñaste hoy? No oyes al Padre cuando un predicador te abre la palabra de Dios. Esta es la voz del Padre. Cuando escuchas la voz del Padre, entonces con toda seguridad puedes ir a los pies de Cristo Jesús. No solo ahora en el culto, sino todos los días hasta que el Señor regrese en gloria. ¿Quieres escuchar la voz del Padre? Léete el Salmo 23. ¿Quieres escuchar la voz del Padre? Léete cualquier capítulo de la Biblia. ¿Quieres escuchar la voz del Padre? Escucha a un predicador cuando te habla del Evangelio. ¿Quieres escuchar con seguridad la voz del Padre?
Escucha a un hombre de Dios cuando te lleva a Jesucristo. Con toda seguridad es la voz del cielo por medio de ese hombre llevándote a los pies de su Hijo Jesucristo. Allí está la voz del Padre. Vete ahora a tu casa, ahora, mañana, lee la Biblia y encontrarás la preciosa voz del Padre llevándote a confiar más y a descansar más en su Hijo Jesucristo. Aprendemos del Padre, mira, aprendemos del Padre cuando vamos a los profetas, cuando somos llevados al aprendizaje de las Escrituras. Cuando ves que tu pastor, tu ministro, tu predicador se esfuerza con la gracia de Dios de sacar una enseñanza, una prédica fundamentada en la Sagrada Escritura, cuando te expone con toda fidelidad el consejo de Dios, no lo dudes por un solo momento. Estás siendo enseñado por Dios, estás siendo llevado a escuchar la voz del Padre, ¿verdad? Está siendo llevado a qué. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, no lo dudes, despójate en los brazos del Cristo de las Escrituras. Vamos a Cristo. No necesitamos ver su apariencia física, no necesitamos ver su porte atlético o varonil. Nos es suficiente a nosotros que seamos enseñados por las Sagradas Escrituras, y así de esta manera, con toda seguridad, seremos llevados al Cristo de las Escrituras, al Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Incredulidad, ¿qué más? Debilidad. ¿Y qué más? Desprecio, ¿verdad? Vete a Isaías 53:3. ¿Qué dice? Isaías 53:3. ¿Qué dice? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Según lo que nos narra el profeta, la impresión que produciría el siervo de Jehová, en este caso Cristo el Señor, sería como repulsiva, despreciable, sobre todo en aquellos que medirían la grandeza y la nobleza de un hombre con medidas puramente mundanas. Nota que la palabra desprecio se repite 2 veces y la última con más intensidad. Despreciado y desechado entre los hombres. La palabra desechado, ¿qué quiere decir? Abandonado. Se refiere al siervo, en este caso a Cristo, como el último entre los hombres, como aquel que tomó el lugar más bajo. En el hebreo bíblico da a entender a alguien que no tiene la ayuda de personas de rango, que no suscita ni encuentra simpatía en ellos. Los hombres importantes, aquellos que dominaban sobre la multitud, los grandes personajes de este mundo, apartaron de él sus manos, le volvieron la espalda, no quisieron mirarlo, ya que no era un hombre distinguido. Y es tan grande la humildad y la bajeza de nuestro Salvador, que es conocido como varón de dolores y experimentado en quebranto. Si vas a la Biblia, dice un hombre de dolores del corazón. Es decir, alguien cuya mayor distinción principal era la de haber tenido una de constante sufrimiento doloroso. Cristo experimentó hasta lo más profundo del dolor y era alguien experimentado en quebranto,
alguien que era familiarizado con el sufrimiento. Tú sufres y yo sufro porque lo merecemos. Cristo sufre y lo experimentó por amor a ti. Él lo quiso probar, como me lo recuerda mi pastor César, Hebreos 2:9. Él quiso gustar la ira suscitada por el celo y el celo del autosacrificio ardían dentro de él como un fuego de fiebre en su alma, en su cuerpo. Era algo que tú, mejor dicho, caías avergonzado de ver que él sufría más por ti que tú por ti mismo. Como escribió un ministro: ninguno de mis sufrimientos se asemeja a los sufrimientos de Cristo. ¡Ay de mí por quejarme! ¿Por qué nos enojamos con Dios por una enfermedad? ¿Por qué nos enojamos con Dios por un sufrimiento? Entonces mira a Cristo, porque Él sufrió la millonésima más infinita, por decirlo de alguna manera. Sufrió más que por ti mismo, más que por nosotros. Y hermano, todos ustedes, meditemos por un momento, y ojalá fuera por mucho tiempo, acerca de los sufrimientos de alguien que no tenía por qué sufrir. Incredulidad, debilidad y desprecio. Pensemos por un momento en el sufrimiento, en la debilidad. Vean, nos encontramos absorbidos, ahogados en un mundo en donde oculta la realidad de la vida presente con tanta información mentirosa y falsa. Por ejemplo, tú no naciste para sufrir. ¿Cómo así que no naciste para sufrir? Porque hay tanta gente sufriendo. Debes vencer todo eso del sufrimiento, porque eso está aquí en tu mente. ¿Quién dijo eso? Los hombres. La enfermedad es algo que le da cabida en la mente. Tantas y tantas mentiras que hasta se cuelan en el pueblo cristiano. Queremos huir de todas estas cosas, pero olvidamos, rechazamos, no queremos tener en cuenta lo que Dios decretó sobre nosotros por causa del pecado. Como escribió el pastor Arcis Sproul, nosotros los seres humanos queremos huir del sufrimiento, ¿verdad? Y de la debilidad. Sin embargo, Cristo el Señor, el siervo sufriente, aceptó a ambos deliberadamente. Nunca podremos anhelar gozo y esperanza en medio de este mundo si no contemplamos con detenimiento el sufrimiento de Cristo en la cruz. Queremos coronas, ¿verdad? Incluso nosotros los cristianos olvidamos más el gozo de ver al Cristo crucificado. Queremos evadir esto. Nos causa incomodidad hablar de la cruz del Cristo de Dios. Es que usted tiene un potencial muy grande. Es que usted tiene que descubrir el campeón que hay en usted. Eso es maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué no le decimos la verdad a esa persona? ¿Cuál? Sin Cristo nos encontramos muertos en delitos y pecados. Y si continuamos así, si continuamos de esa manera, tarde o temprano moriremos eternamente, para siempre alejados de la misericordia y del amor de Dios. Y hermano, no hay cielo, no hay corona, no hay vida eterna, no hay gozo eterno para el pecador, para ninguno de nosotros, si no vamos en pos de Cristo, si no tomamos cada uno nuestra cruz y nos vamos en pos de Él. No hay corona. Pero lejos esté de mí, ¿qué? Gloriarme, sino en ¿dónde?
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo dijo? Pablo, ¿verdad? Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mi hermano, aquí ya para cerrar esta parte, ¿sí? Cuando tú y yo estamos interesados en un arte o en una profesión o en una carrera, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos y averiguamos dónde se da la carrera, ¿verdad? Averiguamos la universidad, averiguamos si es necesario por internet la universidad que en Europa o en Estados Unidos, pero tú sueñas, yo sueño con esa carrera, ¿verdad? Nos esforzamos, ¿cierto? Invertimos el dinero que sea necesario, ¿verdad? Nos trasnochamos estudiando. Y si la universidad queda en el sur de Cali o en donde sea, lloviendo, tronando, relampagueando, tenemos que ir a las clases que da la universidad, ¿sí o no? Si tenemos que comprar un libro, así sea muy caro, si tenemos que quedarnos más tiempo en la universidad, ¿qué hacemos? No lo dudamos dos veces y lo hacemos. ¿Cuál es la meta? La meta es sacar adelante la carrera por lo que tanto he luchado. Pero mi hermano, como dice un pastor que ya está en la presencia del Señor, ¿cómo es posible entonces que tengamos tan poca curiosidad, tan poco empeño por ocupar nuestro pensamiento en estas cosas tan maravillosas del Evangelio? Que tan solo apenas probemos, degustemos nada más estos manjares tan grandes. Lo que tú y yo, todos nosotros hagamos por querer contentarnos en este mundo con deleites y gustos temporales, es solo ocuparnos y distraernos en pequeñeces. ¿Creen ustedes que dedicarle tiempo a nuestras Biblias es malgastar el tiempo? Contemplando y celebrando aquello en lo que Dios está ocupado. Mi hermano, ¿no le causa curiosidad que los ángeles de Dios no estén preocupados por las artes y las profesiones de los hombres, sino que están más interesados en ver la obra de Cristo en los creyentes? Ellos que son poderosos en fortaleza, que uno de ellos mató a más de 130,000 asirios nada más con su espada. Y ahora, ¿qué tal que esté aquí en Jumbo o en Cali o en Jamundí o en Estados Unidos viendo la obra de Cristo en ellos, gastando el tiempo, desvelándose por ver la obra de Cristo en la iglesia? Lee Primera de Pedro 1:12, por favor, ¿qué dice? Y aquí terminamos, ¿sí? Primera de Pedro 1:12, ¿qué dice? ¿Lo encontraste? ¿Qué dice? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Qué más? Por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué más? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿No será que aquí hay un panorama mucho más grande que nosotros no lo alcanzamos a ver? Mi hermano, todos ustedes, Cristo nuestro Señor experimentó, vivió en carne propia, lo soportó porque lo quiso, como dice la Biblia. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios que
gustase la muerte por todos. Pero mira esto: incredulidad, ¿qué más? Debilidad y desprecio. ¿Sí lo recuerdas? ¿Cuál? Incredulidad, debilidad. Pero ten en cuenta que estos tres te lucen es a ti y a mí. Yo por naturaleza soy incrédulo. Yo por naturaleza soy débil. Y por pecador merezco ser rechazado. Pero esto se lo vieron a Cristo el Señor. Es decir, Cristo se colocó tus trapos de inmundicia, se colocó mi traje de inmundicia. Cristo es al que no hay que creerle. ¿Quién va a creer a ese anuncio de un hombre débil? Cristo es el débil. Cristo es el digno de ser menospreciado. Cristo cargó con lo tuyo, con lo que tú merecías cargar. Dios merece, o Dios debería de menospreciarte a ti, abandonarte al infierno. Pero Dios abandonó a su Hijo, lo menospreció. Dios ocultó su rostro de su Hijo porque estaba ocupando tu lugar y el mío. Y ahora Él ha resucitado. Todo mi pecado fue juzgado en la cruz. Mi castigo, mi muerte, mi maldición, el infierno, todo lo tuyo lo cargó y lo juzgó en la cruz. Entonces, si Cristo resucitó, ¿quiénes también resucitaron? Porque tú has colocado todo tu pecado. Dios te llevó a colocar toda tu miseria en Cristo el Señor. Lo que tú y yo vivimos en este momento es lo que somos nosotros, incrédulos, débiles y dignos de desprecio. Pero esto fue lo que vivió Cristo, nuestro Salvador. Y gracias a esta bendita y gloriosa muerte, por Él es que podemos ser salvos. Por Él es que podemos ser libres de todo pecado, de toda maldición y de toda muerte. Creamos en Él, descansemos en Él, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Él merece toda gloria, todo honor desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén.